Buenas tardes, ¿cómo están? Acá, bienvenidos, bienvenidas. Les doy la bienvenida a un nuevo video de este nivel 3 de la formación de terapia floral. Y anteriormente sí habíamos quedado en que íbamos a... Ya estuvimos viendo las emociones y estados del yo, cómo está en la diapositiva, cuáles flores correspondían a las emociones miedos, que son las emociones sobresalientes, ¿no? Del estado niño, los rebusques y las máscaras, cómo salir de ellas, cómo llevar, ¿no? una palabra para hacerle entender a la persona que en realidad si siente celos, ¿no? Está actuando desde una parte muy adaptada, que la tuvo que sacar a la luz, ¿verdad? Para poder sobrevivir y para poder recibir lo que todo el mundo necesita recibir, que son esas caricias, sea cuales fueran, ¿sí? Son las que hacen que nosotros actuemos. Luego, buscando las mismas caricias con estos comportamientos que ya automáticamente, ¿no? desplegamos hoy en nuestra vida adulta, luego de que fuimos adquiriendo cierta habilidad en nuestra infancia para poder rebuscarnos, ¿no? Estas máscaras también, que son este conjunto de rebusques que hacen que yo tenga cierta personalidad y me enfrente a la vida, me enfrente hacia el otro, de cierta manera que no es la mía, que no es la auténtica, pero que ciertamente acá aprendemos que la tengo porque no me quedó otra. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Qué lindo esto que nos ayuda a comprender, que nos ayuda a dejar nuestro lado crítico, a entender que todos, ¿sí? tenemos los porqués, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué no? Los por qué, ¿verdad? Así que, bueno, habíamos visto esto, habíamos visto que por qué, ¿sí? Nuestra terapia está bien dedicada al niño, ¿no? Porque hacía la persona un cuadro, ¿no? de regresión cuando enfermaba, ¿sí? que lo llevaba a un estado niño, y es ahí cuando aparecen, ¿sí? en nuestras terapias, y que las otras personalidades que son un poco más estructuradas, ¿sí? que en el sistema floral las más estructuradas, más rígidas, las subpersonalidades, ¿verdad? Que la encontramos en el sistema floral, las encontramos por medio de las flores Vine, Verbine, Peach, Rockwater. Habíamos estado viendo también y refrescando un poco, ¿sí? que es esta terapia nuestra, los objetivos, ¿sí? las partes. Y bueno, habíamos llegado a esto que son los desequilibrios emocionales, ¿sí? y fundamentales que el Dr. Bach nos menciona en todo momento, ¿no? La crueldad, la inestabilidad, la codicia, el odio, todas estas manifestaciones que Bach, ¿sí? y esto es por esta integración que estamos haciendo de las herramientas de psicología transaccional junto con las flores de Bach, ¿verdad? Y por qué son, entre ambas, son una terapia, como habíamos dicho en el principio, cuando empezamos a estudiar la psicología transaccional, un método eficaz, poderoso, rápido, ¿sí? Recordemos que uno de nuestros objetivos es no tener a nuestro consultante más de 13, 15 entrevistas, ¿sí? Ya vemos que no tenemos que derivemos, ¿sí? Ya sé, si escapa de nuestras herramientas, las herramientas que tenemos, damos paso a otro profesional. Vamos a recordar, ¿sí? esto que nos decía Bach.
que la enfermedad no era material en su origen, esto estaba en el curate a ti mismo, ¿sí? Y nos recuerda siempre esto que siempre recordamos, ¿no? Que la enfermedad es en esencia el resultado de un conflicto entre el alma y la mente y no se erradicará más que con un esfuerzo mental y espiritual, ¿no? Esto siempre lo que decimos. Estos esfuerzos, si se llevan a cabo adecuadamente, con entendimiento, esto quiere decir con conciencia, que yo entienda, es por esto que nosotros queremos que nuestro consultante se convierta en su propio analista, ¿verdad? Que tenga autonomía. Pueden curar y evitar la enfermedad al eliminar estos factores básicos que son su causa primaria. Ningún esfuerzo dirigido únicamente al cuerpo puede hacer algo más que reparar superficialmente el daño. Y recordemos que reflexionamos que esto lo empeora al sacarle al enfermo la oportunidad de ver cuál es la verdadera causa. ¿Sí? Ese alivio, no hay curación en ello, dice, puesto que la causa sigue siendo operativa y en cualquier momento puede llegar a demostrar su presencia y de otra forma. Para que los síntomas no reaparezcan, es necesario ir al origen del verdadero síntoma, ¿no? Y la psicología transaccional ayudará en forma positiva a realizar este esfuerzo mental con entendimiento, ¿verdad? Bueno, y acá es lo que nosotros vamos a desglosar un poquito, ¿no? Las primeras enfermedades reales del hombre, ¿cuáles son? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros vamos a tratar otra vez de ver, ¿sí? de ver toda esta integración para que se nos haga una síntesis en nosotros, ¿verdad? Para que confiemos en nuestras herramientas de psicología transaccional, confiemos en nuestras flores. Las enfermedades reales del hombre, nos dice Bach, que son el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y la codicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? ¿Qué número? Siempre el 7 ahí siendo protagonista en todas las enseñanzas profundas que tienen que ver con el conocimiento, ¿verdad? Con conocernos a nosotros mismos. Cada uno de estos defectos, nos dice, si se persevera en ellos, producirá un conflicto que necesariamente habrá de reflejar en el cuerpo físico. Si nosotros tenemos un defecto como el orgullo, la crueldad, ¿no? Yo siempre por ahí, una de las que siempre se me vienen más es el orgullo. El orgullo, ¿dónde se va a ver? En las rodillas, ¿no? Que tenemos que aportar humildad, arrodillarme, ¿no? Y ahí es cuando podemos ver todas nuestras manifestaciones físicas, ¿sí? Y traducirlas en emociones. ¿Qué es? Me chorrea. Tengo mucho moco, ¿no? Mucha esta agüita que se nos sale de la nariz a veces. ¿Qué está pasando? No hay que llorar, hay que ver a dónde está la tristeza, ¿no? Porque se me sale el agua tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con tal vez lo no dicho, la tristeza. Por ejemplo, la prevención y curación de la enfermedad se logrará descubriendo lo que falla en nosotros y erradicando ese defecto con el recto desarrollo de la virtud. El recto desarrollo. Acá hablamos de desarrollar la virtud para que el defecto quede sin efecto, ¿verdad? El recto desarrollo de la virtud va a destruir de alguna manera, no me gusta a mí decir destruir porque no, siempre con el amor, va a hacer que el defecto desaparezca, ¿no? No combatiendo el mal, sino aportando tal cantidad de la virtud opuesta que quedará barrido de nuestras naturalezas. Listo, se fue, porque yo me llené de esa virtud, ¿sí? Que, como ya siempre decimos,
estamos en un mundo dual y así como existe el odio, existe el amor, así como existe la guerra, existe la paz, ¿no? Para todo hay dos polos y yo me puedo mover entre esos extremos, ¿sí? Y eso va a determinar mi frecuencia, mi vibración y lo que yo cree en mi realidad externa y en mi realidad interna. Si yo no tengo paz en mi interior, ¿qué va a haber en mi entorno? No, porque yo atraigo ese mismo tipo de vibración por resonancia. Debemos descubrir lo que falla en nosotros y erradicar ese defecto desarrollando la virtud opuesta. La psicología transaccional, por medio del reconocimiento de mandatos, nos permite comprender el argumento grabado en nuestra infancia, que son todo ese conjunto de mandatos negativos, ¿sí?, que nosotros seguimos, ¿sí?, a la perfección de alguna manera inconsciente, ¿sí?, para tener mi vida de alguna manera y responder, ¿no?, automáticamente, ¿sí?, ya dijimos que es inconsciente. ¿Y por qué no lo cambiábamos? Por comodidad, ¿sí?, a veces por comodidad o por desconocimiento. Aspectos de la personalidad que fueron impuestos por el entorno, ¿no? Esto de que, por ejemplo, ¿no?, estoy siguiendo una carrera que no me gusta, ¿sí?, y yo quiero ser músico y quiero ser artista y yo estoy estudiando medicina porque venimos de una prole, ¿sí?, de una familia de médicos y tenemos que seguir, o abogados, o lo que fuere, ¿verdad? O porque yo no pude estudiar, mi amor, vos tenés que estudiar porque mirá yo, no, como nos enseña en Cúrate a ti mismo, no debemos influenciar. Ellos son unas almas más evolucionadas que nosotros. ¿Podemos imitarlos? Sí, pero nunca debemos imponerles nuestros deseos a ellos, que sean como nosotros queremos. Igualmente debemos reevaluarlo entre nosotros, ¿verdad? Y nos permite reconocer, como esto recién decíamos, metas que corresponden a otras personas, ¿no? Ay, porque yo no pude, vos tenés que poder. Y esto lo podemos ver desde el principio, ¿no? Un niño que va a una disciplina que no le gusta, ¿no? O a inglés, y capaz que no le gusta inglés. A vóley, porque la madre que hubiera querido hacer vóley y fue su sueño y ahora quiere que su hija siga su sueño, ¿no? Entonces, bueno, la psicología transaccional nos ayuda muchísimo a conocernos a nosotros mismos, que es la premisa de nuestro querido Dr. Bach, ¿verdad? Bueno, tenemos que respetar los dictados del alma para no enfermar, ¿sí? ¿Quién obedece los dictados del alma? ¿Sí? El adulto, ¿sí? Esto lo hace el adulto estudiando cuánto hay en cada camino de mensaje del alma, ¿sí?, y cuánto de mandato parental grabado en nuestro argumento, ¿sí? Nosotros, desde nuestro adulto, ¿no?, desde nuestras heridas, desde nuestra emocionalidad o de nuestras cosas impuestas, porque esto se hace así, tenemos que ir a nuestro adulto y evaluar, ¿sí? Evaluar y saber que el adulto necesita un espacio para poder crecer, ¿no? Y ese espacio se logra cuando yo puedo, ¿no? Cuando yo crezco, empiezo a escuchar. Es porque estoy escuchando los dictados de mi alma. Si yo no crezco, si yo detengo mi evolución, ahí es cuando empiezo a enfermar. Yo crezco, expando mi conciencia, soy más flexible, puedo adquirir más puntos de vista, puedo incluir opiniones de los demás, puedo amar a más personas, puedo compartir con más personas. Ahí está actuando el adulto, porque el adulto dice, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿verdad? El adulto está preparado para reflexionar. El adulto tiene que ver con la mente, con lo analítico, con
con los datos, con qué tenemos disponible. Bueno, vamos a ver, ¿sí? El adulto toma la decisión y lleva a su niño a terapia, ¿no? Después queda ahí, el niñito, yo quedo al mando, ¿no? En terapia lo que dijimos que es lo que es muy beneficioso para la terapia, que el niño esté muy presente del consultante. Retornemos a los defectos de Bach, ¿sí? Que mencionaba como origen de todo ese equilibrio, ¿sí? Que eran 7, ¿sí? El orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y la codicia. Y lo vamos a ver desde su punto de vista filosófico, ético y místico, ¿sí? Y unos consejos para revertir esos defectos. Recordemos que toda la filosofía del Dr. Bach en realidad es filosofía de la vida, es filosofía del mundo, filosofía de los maestros, ¿verdad? Filosofía que no es nuestra, la sabiduría, todo esto no es nuestro, esto es lo que nos ayuda, toda la información que nos ayuda a crecer, ¿no? Es canalizada, es enviada, o sea, no pertenece a nadie, en realidad. Y todos estamos tomando, ¿verdad? Información de acá, información de allá, información, pero es toda información que está en los niveles más elevados de vibración, ¿verdad? Es la información que nos hace crecer, la que compartimos como filosofía del Dr. Bach. Porque a veces parece que somos un poquito como ocultistas o tenemos una logia, el querido Dr. Bach. Bueno, no, obviamente que es siempre mis respetos hacia él y hacia su querida existencia, ¿no? Su existencia física, que seguramente fue guiada. Bueno, ¿qué dice sobre el orgullo, ¿no? Y bueno, y acá decimos, ¿no? ¿Cómo diferenciarlos a los dictados? ¿Sí? Que es el que diferencia los dictados del alma a los mandatos, es el adulto. Entonces recurrir a la psicología transaccional es muy útil, ¿sí? Hay que tomar decisiones, es aconsejable acudir a nuestro adulto y estudiar, como recién decíamos, cuánto hay en cada camino de mensaje del alma y cuánto de mandato parental grabado en nuestro argumento. ¿Qué puede ocurrir si obedecemos todas las voces internas sin discernir de dónde vienen? Esto, ¿no? Que nos pasa a muchos. Esto es voz del alma, y hay algo que yo siempre les digo, la voz del alma es bondadosa, no se va a inmiscuir con las vibraciones bajas del mundo, siempre va a ser bondadoso, siempre vas a querer el bien, y si uno tiene miedo de eso, ¿sí? Hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que si en realidad el anhelo que uno tiene de hacer cierta cosa cuando tiene miedo, ¿no? A veces puede ser más grande el anhelo, pero los miedos sí son de la personalidad. Y como ya habíamos dicho, nosotros aprendemos, en el video anterior, nosotros aprendemos a qué o a quién temer, a qué o a quién odiar, a qué o a quién amar, ¿sí? Es todo aprendido. Entonces nosotros ya tenemos que siempre ir viendo y interiorizándolo en nosotros mismos, ¿verdad? Para que en nuestras consultas fluya esto que podemos decir, y no solamente algo que hemos estudiado de memoria o que no, lo tenemos que y es hacer síntesis, y esto es una linda manera de haber llegado al tercer nivel con toda esta integración de las herramientas que aprendimos durante los 3 niveles, ¿verdad? Y nos faltan algunas. Probablemente lo que ocurra, ¿sí? Puede ser que nuestra vida se convertiría en un caos, sin caos ni explicación, sin sentido, ¿sí? Llevándonos posiblemente a la enfermedad, ¿sí? Esto, un poco
es lo que nos hace la incertidumbre, ¿no? Nos desconectamos de nuestras fuentes de sabiduría y no sabemos para dónde agarrar. Y ahí aparece también la enfermedad. No habremos entonces tenido éxito en, como decía Bach, seguir el camino indicado por la voz del alma, y no vamos a saber por qué ocurrieron ciertos problemas. Y acá hay una fuente que nos dice del I Ching, ¿sí? Incluso en tratados tan antiguos como el I Ching se hace referencia a la importancia del análisis antes de la decisión y la acción. A él se hace referencia, por ejemplo, en el signo 58, Tui, que significa lo sereno, el lago, satisfacerse. Las líneas individuales tratan en general de las diferencias entre el placer y la alegría, ¿sí? Y ahí podemos tener un parámetro, ¿sí? Como una brújula para nosotros mismos. Si bien el placer, ¿sí? Entender cuál es, aprender a diferenciar entre el placer y la alegría. Si bien el placer y la alegría suelen ir juntos, es necesario hacer la distinción correspondiente, pues no todo placer provoca alegría. La cuarta línea del I Ching, Tui, el signo 58, nos dice: nos muestra al sujeto reflexionando acerca de aquello que le proporcionará placer. Solo controlando los propios defectos se es capaz de lograr verdadera alegría, dice el oráculo. En la búsqueda del placer debe primar la reflexión antes acerca de si el placer que queremos, que deseamos, es a la vez una fuente de alegría. De lo contrario, lo lamentaremos. Si nuestra fuente de placer provoca daño, le hace mal a uno otro, o me hace mal a mí mismo, que es lo peor de todo, entonces ese placer no me va a provocar alegría, y es muy distinto. La alegría es una emoción que la podemos decir una emoción auténtica, ¿sí? La alegría y el placer. A veces le encuentro un poquito de, no sé si la alegría tendrá un antónimo, pero el placer, bueno, la alegría también en exceso, ¿no? La alegría siempre es serena, nos dicen los chinos también, qué grande y qué sabios, ¿verdad? La alegría siempre es serena. La alegría se puede volver maníaca, se puede volver máscara, ¿no? Como hablamos, ¿no? En nuestras máscaras. Pero acá tenemos un parámetro, ¿sí? Para ver y entendernos a nosotros mismos y poder discernir de la voz del alma a las voces de los mandatos que están grabados en nuestro argumento. Por ejemplo, dice: de lo contrario, lo lamentaremos. Un cierto romanticismo estéril nos induce a menudo a no reflexionar, ¿sí? Estos amores que son muy de entrada, muy pasionales, no hay mucha reflexión. Suponiendo que el acto mismo de la reflexión desnaturalizará nuestras sensaciones, ¿sí? Y esto lo podemos ver también en el tarot, ¿no? Como es que una vez que entra lo racional, ahí el placer deja de estar presente casi. Pero ello es solo aparente, ¿no? La reflexión, bien entendida, jamás mancilla la naturaleza de nuestros actos. Antes bien, los valoriza en medida en que los hace conscientes. Una vez más, la utilización de la psicología transaccional en estos casos resulta de suma utilidad, ya que el adulto es, como recién decíamos, el estado del yo preparado para la reflexión. Así que bueno, vamos a hacer un paseo por por la filosofía, ¿sí? Y qué nos dice acerca de todas estas enfermedades, ¿sí? Que son las reales. Si nos asalta el orgullo, ¿sí? Nos dice Bach, tratemos de darnos cuenta de que nuestras personalidades no son nada en sí mismas,
incapaces de hacer nada bueno o de hacer un favor aceptable o de oponer resistencia a los poderes de las tinieblas, si no nos asiste esa luz que nos viene de arriba, la luz de nuestra alma, ¿no? En algunas palabras nos dice que el orgullo hace que se corte así la luz, la energía vital, ¿verdad? Es decir, que ante el orgullo lo mejor es tomar conciencia de nuestra pequeñez y fragilidad, ya que la virtud que debemos desarrollar es la humildad, ¿no? Y un ejemplo que por ahí siempre lo menciono es, tomemos conciencia de que una de las maravillas de esto que estamos viviendo, ¿no? Estamos en un planeta que gira a un montón de kilómetros, que va a la velocidad de un montón de kilómetros y que gira alrededor de una bola de fuego. Y que realmente hemos visto que todo está condicionado, así que no podemos estar separados. Creo que esa es una de las premisas que nosotros debemos tomar como banderas en nuestra vida para que podamos, flamearla donde podamos, ¿no? Y otra que para nosotros mismos, para nuestro entorno, para dejar de sufrir, pare de sufrir, por ese orgullo. Nada, estamos todos juntos acá. Resulta muy interesante también con la psicología transaccional averiguar si ese orgullo desmedido proviene de mandatos paternos, de un argumento, de un contraargumento. Y esto no lo hemos hablado mucho, pero sí, es esto. Yo no hago lo que me hicieron, pero siempre estoy condicionado, ¿no? Por ahí no veo el basto o no tengo una clara visión de lo que son mis mandatos y lo que yo pienso que fue malo, tal vez no fue malo. Bueno, conociendo su origen y razones de ser, será mucho más fácil practicar la humildad, ¿no? Acerca del orgullo. Sobre la crueldad, ¿no? ¿Qué nos dice acerca de la crueldad? Leemos, ¿sí? No recuerdo bien dónde están estas palabras, pero creo que están en Cúrate a ti mismo. Si nos asalta el orgullo, tratemos de darnos cuenta de que nuestras personalidades no son nada en sí mismas, incapaces de hacer nada bueno. No, el orgullo es ese, perdón. La crueldad. Buscando lo bueno de los demás, incluso de quienes nos ofendieron, aprenderemos a desarrollar, aunque solo sea, cierta compasión. Debemos esforzarnos denodadamente por aprender a amar a los demás y dejando que se desarrolle y extienda el amor hasta que sus defectos opuestos desaparezcan automáticamente. Lo que hablábamos, ¿no? El amor tiene sus extremos, en uno está el amor y en otro está la crueldad. Y esto también tiene un poco de resonancia con esto de poner la otra mejilla, como decía el Maestro Jesús, ¿verdad? Poner la otra mejilla, y uno se libera, ¿no? Porque si estas son las enfermedades más crueles del mundo, ¿sí? La génesis de todas, nos estaríamos haciendo mal a nosotros mismos, ¿no? Dejando que los demás o su crueldad también influencie, ¿verdad? En este punto Bach hace hincapié en la diferencia entre amar a los demás e interferir también en la vida de las otras personas, poniendo atención especial en no causar perjuicios. Es decir, como sostenemos desde la psicología transaccional, a amar libre y de juegos psicológicos y reemplazar todos esos juegos por intimidad, ¿no? La intimidad, como habíamos visto en el primer nivel, es esto que nosotros necesitamos cultivar entre los nuestros, entre nuestro entorno, en nuestras relaciones,
para que sean sanas, para que sean honestas, ¿verdad? Y los juegos psicológicos no son más que manipulaciones, que ahora es lo próximo que vamos a ver, ¿sí? Cómo es que las personas pueden influir en nuestros estados de ánimos, en nuestro actuar, ¿no? Usando herramientas que obviamente también adquirieron en sus infancias para de alguna manera adquirir esas, como siempre decimos, esas caricias, esa atención, ese cuidado, ¿no? Estos juegos psicológicos. Sobre el egoísmo, ¿sí? ¿Qué nos dice sobre el egoísmo? ¿Sí? ¿Cómo se cura? A ver, Bach, ¿cómo se cura el egoísmo? Se cura, su cura se efectúa dirigiendo hacia los demás el cuidado y la atención que dedicamos a nosotros mismos. Cuidar a los demás como me cuido yo a mí misma. Y más adelante aclara, tenemos que guardarnos especialmente de errar al ayudar a los demás, quienes quieran que sean, y estar seguro de que el deseo de ayudarles procede de los dictados de nuestro ser íntimo y no es un falso sentido del deber impuesto por la sugestión o por persuasión de una personalidad más dominante, ¿no? Esto lo podemos también ver en cualquier aspecto de nuestra vida. Esto mínimo. A mí no me sale algo y viene otra persona y me influencia a que me salga, a que ayude, a que vaya, a que le regale, ¿no? Y estaría traicionándome a mí misma, porque estoy escuchando a otra persona para que me influencia o me dice que de alguna manera ayude o que me sugestiona o me lo impone, ¿verdad? Una de las tragedias que nos afligen hoy día, y esto está muy hermoso, a este tipo, ¿sí? Y resulta imposible calcular las miles de vidas desperdiciadas, los millones de oportunidades que se han perdido, la pena y el sufrimiento que se ha causado. Pensemos en los ejércitos de humanidad, de hombres y mujeres a los que se ha impedido quizás hacer una gran obra en pos a esta humanidad, porque su personalidad quedó dominada por un individuo del que no tuvieron valor de liberarse. Los niños que desde muy temprana edad se sienten la llamada de una vocación y sin embargo, como hoy decíamos, no por persuasión de parte de otro, por debilidad del propósito, se adentran en otra rama de la vida en la que se sienten infelices y no son capaces de desarrollar su evolución como de otro modo podrían haber hecho. Son solo los dictados de nuestra alma, de nuestra conciencia, los que pueden decirnos dónde está nuestro deber, con quién o con quiénes, y con quién o a quiénes hemos de servir. Pero, en cualquier caso, hemos de obedecer sus mandatos hasta el máximo de nuestras capacidades, por sobre todas las cosas. No dejarnos persuadir, y cuando vemos que vamos a buscar o cuando vemos que estamos siendo persuadidos, tratar de liberarnos, ¿verdad? Tratar de liberarnos de esa persuasión, si está en mi cabeza, si está en una persona, si está en algún mandato, me libero. Entonces la psicología transaccional, ¿sí? Nada mejor que ellas para evaluar, para discernir y decidir lo adecuado, logrando así evitar caer en los errores que el Dr. Bach tan puntualmente remarca. Ahora vamos a la ignorancia, ¿sí? A ver. Sobre la ignorancia, sí, Bach nos dice, para acabar con la ignorancia no hay que temer a la experiencia. Por el contrario, mantener la mente bien despierta y los ojos y oídos bien abiertos para captar cualquier partícula de conocimiento que pueda obtenerse.
Al mismo tiempo, debemos mantenernos flexibles de pensamiento para que las ideas preconcebidas y los prejuicios no nos priven de la oportunidad de obtener un conocimiento más amplio y más fresco. Debemos estar siempre dispuestos a abrir la mente y a rechazar cualquier idea, por firmemente arraigada que esté, si la experiencia nos muestra una verdad más sólida. Y acá, bueno, nada que agregar, ¿verdad? Una vez más, las coincidencias y complementariedad de la psicología transaccional son evidentes, ya que, como bien se ha expresado anteriormente, se trata de una situación de enseñanza-aprendizaje, como es nuestro, ¿no? Como es nuestro abordaje, es un abordaje de enseñanza-aprendizaje, donde nosotros le enseñamos de alguna manera, como recién decíamos, a ser su propio analista, a que la persona pueda tener autonomía, a que pueda decidir, a que pueda tener una mejor salud mental, que incluye el rever ideas sociales y parentales firmemente arraigadas desde la infancia. En cuanto a la inestabilidad, cortito lo que nos dice, se puede erradicar con el desarrollo de la autodeterminación, tomando decisiones y actuando con firmeza, en luego de dudar y vacilar. Ya hemos visto que la mejor manera de decidir es con un adulto informado y activo, ¿no? Activo quiere decir que es el que dirige la vida, que está siempre presente y que hace participación de los estados padre y el estado niño. Y por último nos dice sobre la codicia, ¿sí? Los resultados de la codicia son bastante graves, pues nos llevan a interferir con el desarrollo espiritual de nuestros semejantes. Debemos darnos cuenta de que todos los seres están aquí para desarrollar su evolución, según los dictados de su alma y solo de su alma, y de que ninguno de nosotros tiene que hacer nada que no sea animar a su hermano a su desarrollo. No debemos hacer nada que alentar al otro. Si vemos que el otro tiene una manifestación y nosotros sabemos que luz, aliento, ¿no? Mandale voluntad, mandale paz, no debemos interferir con su desarrollo, porque es su evolución, aunque veamos que está cometiendo errores, aunque veamos que está, ¿verdad?, que son los errores, que no está viendo, que de alguna manera, y no quieres ver, ¿no?, de alguna manera tenemos que tener siempre claro que el plan de cada uno es perfecto y que el alma tiene o no el timón y que es la personalidad la que debe evolucionar y no influenciada por las personalidades de los demás. Asimismo nosotros también. En este caso, sí, la relación con las herramientas de la psicología transaccional se da de forma inversa. Es decir, que nos enseña a que nosotros mismos nos no impongamos ni plantemos mandatos en las personas de nuestro entorno. Nosotros por eso estamos trabajando en nosotros mismos, para no volver a depositar la misma semillita que hizo esta plantita, ¿no?, para poder crear una semillita mejor, ¿verdad? Entonces yo no, por ejemplo, a nuestros hijos, también a nuestro entorno, también a nuestras parejas, para darle a los demás la libertad necesaria y no interferir con los dictados de su propia alma. Bueno, esto realmente está muy bonito y quería verlo en profundidad para analizarlo o para internalizarlo y para poder siempre encontrar en las palabras del Dr. Bach para nosotros mismos una vueltita de tuerca, como siempre decimos, esta síntesis que hace que todo tenga sentido, y para que podamos tener estas palabras de aliento para nuestras
para nuestros consultantes, ¿verdad? Que es por eso que estamos estudiando acá. Bueno, les mando un beso, espero que estén muy bien y nos veremos en la próxima, ¿sí? Ya vamos a estar con la entrega 3 del nivel 2, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, juegos psicológicos y diálogos internos, guía mental, que son unas cositas que nos faltan. Bueno, que estén muy bien, un abracito de luz y nos vemos en la próxima.